permitía hacer cálculos numéricos por aproximación, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en cuanto a lo que era hacer una estimación, resolver una función no lineal por aproximación numérica. Pero ¿de qué dependían? Por ejemplo, en las estimaciones lineales, recordemos esta partecita, por favor, de que pese a que yo tenía los datos, ¿no es cierto?, observados, ¿sí? Tenía que tener parte de los coeficientes de la regresión. ¿Para qué? Para que estos dos coeficientes me permitan calcular, ¿qué cosa? Un dato estimado, es decir, en base a esos datos. En base a estos dos, podía hacer un cálculo en base a estos coeficientes, podía hacer un cálculo del Y en base al X. Esto era yo un Y estimado. Eso es estimar algo, ¿no es cierto? Para saber si es que se asemejaban a los datos observados, más o menos. Ello que me permitía obtener las diferencias de cada dato observado, ¿no es cierto? Y luego obtener la suma de esas diferencias que debía tender con un límite tendiente a 0 para poder optimizarse, ¿no es cierto? Por eso le decíamos al Excel, esto trata de hacer 0, ¿no es cierto? En base a esta suma y a estos parámetros. Entonces el Excel comenzaba a hacer esos juegos. Ahora bien, como hacíamos por aproximación numérica, habíamos dicho, es un complemento de Excel, no siempre está habilitado. ¿Qué necesitábamos? Una función objetivo. Vamos a cambiar variables en las celdas donde se encuentran los valores que queremos calcular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a maximizar, minimizar, vamos a hacer 0. ¿Cuál es la respuesta de esa función? Bueno, vamos a seleccionar algunas restricciones y simplemente era pulsar el botón resolver y el Excel nos decía si he encontrado una solución o no he encontrado una solución buena. Incluso tal vez la que teníamos nosotros era una de las mejores. Entonces, eso es lo que hace el solver. Por aproximación trata de encontrar nuevos valores. Ahora bien, si bien el solver puede hacer estimación de tendencias, puede hacer cálculo de raíces de funciones no lineales, ahora tenemos la otra área de las matemáticas, más específicamente investigación operativa, que es la optimización. Tocando un poquito, ¿qué es la optimización? Es el cálculo de la mejor solución a un problema modelado. Esto es claro, ¿ya? Que tiene un conjunto de relaciones. Es decir, optimiza máximo, mínimo o según el caso, que puede ser un 0, ¿no es cierto? Una función que se llama función objetivo. Tiene una serie de restricciones dadas como un sistema de ecuaciones o inecuaciones. Los que ya han llegado a programación lineal se van a orientar mejor, los que no, vamos a ver la parte de cómo resolver, vamos a aprender cómo se resolver una optimización lineal, porque el planteamiento obedece a todo un conjunto de herramientas. ¿Es una herramienta determinística? Sí, porque dice que los parámetros se suponen conocidos, es decir, tenemos que conocer algo de ese problema, como sucedía aquí. Si recuerdan, para estimar en el caso de las tendencias teníamos que conocer B y M para poder hacer el cálculo de la mejor solución, ¿no es cierto? Entonces, por eso es determinístico, porque dice hay algo ya establecido y no se va a mover, es decir, nos va a dar un resultado. ¿Cuál es el procedimiento para resolver? Primero, elegimos cuáles son las incógnitas, cuál es nuestra función objetivo, cuáles son las restricciones, cuáles son las soluciones factibles, esto cuando hablamos en el método gráfico, ¿ya? Calcular coordenadas, dice, y calcular el valor de la función. Estos tres últimos pasos se refiere al método gráfico que tiene la investigación, la programación lineal. En el Excel con Solver solamente hacemos estos 4. ¿Ya? Exceptuando aquí gráficamente. Lo vamos a hacer numéricamente. Eso es para lo que es también potente el Solver y otras herramientas. ¿Qué es optimizar? En primera instancia es elegir la mejor opción, habíamos dicho. ¿Qué es la mejor opción? Podemos aumentar la producción, podemos reducir el consumo,
y los costos, podemos incrementar las ganancias a menores costos o aumentar confiabilidad del sistema en base a un parámetro de riesgo. Son teoremas, o es decir, expresiones que nos dicen qué es optimizar como una mejor opción. Los problemas simples, decíamos, tienen una sola solución. Los complejos pueden tener N soluciones. Sus aplicaciones: los lugares de cómo ubicar una planta de proceso, el itinerario de distribución de productos, dimensionamientos de tuberías o flujos, diseño de plantas enteras o equipos. Algo que ustedes hacen bastante es esto, ¿no es cierto? Diseñar plantas, diseñar ubicación de los mejores lugares. Incluso en algún momento como ingenieros tal vez lleguen al mantenimiento y reemplazo. Planificación de operaciones, es decir, ojo aquí, planificación y análisis de operaciones significa planificar bien los procesos que se van a realizar. Luego, evaluación de datos para construir un modelo. Y bueno, el control de sistemas dinámicos, que es un área muy bonita, pero también bastante criteriosa en cuanto a la lógica. Tipos de modelos, tenemos teóricos versus los empíricos, los lineales versus no lineales, etcétera. ¿No es cierto? Variables continuas versus variables discretas, formas matemáticas. Desde las ecuaciones algebraicas hasta las ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Ya sea por métodos parametrizados, específicamente para un método, o parametrización global, ¿no es cierto? Multidimensional, n variables, unidimensional, una variable. ¿Sí? Ahora bien, solamente por concepto. ¿Cuáles son las actividades previas al desarrollo de un modelo aquí? Dice, experiencia y realidad, que esto es observar. Formulamos un modelo en base a los objetivos, seleccionamos las variables, y aquí viene lo que nosotros estamos viendo. La simulación en computadora o desarrollo de software, esto más para los informáticos, por si acaso. Nosotros utilizamos esto, ¿sí? Nos dice que esa simulación nos va a permitir desarrollar un modelo porque lo estamos simulando en base a la observación de datos. A través de esa simulación vamos a poder estimar parámetros, vamos a poder evaluar y verificar el modelo que hemos planteado antes de ponerlo en la simuladora y aplicar el modelo, ¿sí? La informática aplicada está aquí a través del MATLAB y a través del Excel, según sea el caso, como nos iba bien. El Excel en la optimización. Construir un modelo preciso, que describa un problema, un modelo tratable, que se pueda resolver mediante una técnica. En la optimización o programación lineal, esta es la estructura de un problema. Tengo que tener una función objetiva. Tengo que tener mis restricciones, ¿sí? Como decíamos, pueden ser ecuaciones como esta o inecuaciones como esta. Pero maximizar o minimizar o incluso esta función objetivo, como habíamos visto en el solver, puede ser buscar el valor de cero, ¿no es cierto? Ok, ¿qué hacemos en la optimización? Lo que dicen los gráficos. De todas estas restricciones, esta línea roja es una restricción, esta es otra, y esta línea celeste es otra. Todos los valores que están en esta área cumplen con las restricciones de un problema de optimización lineal. Estos datos dentro del método gráfico. Pero, aquí viene el pero. Por eso dice zona factible. Todos estos cumplen, sí. Pero ¿cuál es la más óptima? ¿Cuál es la mejor solución? Entonces, ahí entra lo que es la programación lineal para decir, de todos los puntos que puedan haber aquí, cito, este puntito es el que mejor cumple porque te da más ganancia y menos problemas. Eso significa optimizar. Darnos más ganancias o menos problemas
pero maximizando las ganancias, ¿no es cierto? Esta es una técnica, pero por método gráfico. Ahora bien, esto mismo de la optimización lineal, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de un ejemplo. He tomado este ejemplo de una página. Dice, sea el problema, una fábrica de hilados y tejidos requiere fabricar dos tejidos de calidad diferente, T y T'. Tiene 500 kilos de hilo tipo A, 300 kilos de hilo tipo B y 100 kilos de hilo tipo C. Pero para obtener 1 metro del tejido T se necesita 125 gramos de A, 150 gramos de B y 72 gramos de C. Para producir 1 metro de T' por día se necesitan 200 gramos de A, 100 de B y 27 de C. El tejido T se vende a 4,000. El T' se vende a 5,000. Si se debe obtener el máximo beneficio, ¿cuántos metros de T y T' se deben fabricar? Pregunta. Aquí me dice, ¿qué significa beneficio? ¿Cómo entienden el término si se debe obtener máximo beneficio? Mayor ganancia, Inge. Más ganancia, es decir, tengo que ganar. ¿Perdón? Que sea más factible por las ganancias. Aquí viene la pregunta, la aseveración, ¿no es cierto? Dice, se debe obtener el máximo beneficio, pero ya me ha puesto, el T se vende a 4,000 y el T' a 5,000. O sea, el beneficio para mí es más ganancia. ¿No es cierto? Pero, me dice, estos son mis límites. No puedo, no tengo más de esto. Y para 1 metro de cada tejido tengo estas otras restricciones. En el mismo problema, puede ser químico, puede ser estadístico, puede ser económico. En el caso de ustedes van a ver soluciones, ¿no es cierto? Como decíamos durante la pandemia, ¿cómo obtenemos la mayor cantidad de dióxido? ¿Cuál es el máximo beneficio para obtener dióxido de cloro teniendo simplemente tanto de estos componentes? Eso hicieron en el laboratorio de química. Muy bien, si este fuera un problema, que es un problema de optimización lineal, dice, para resolverlo necesitamos formular el problema. ¿Cuántos metros de T debo fabricar para obtener más beneficios? ¿No es cierto? Dice determinar la cantidad de metros diarios del tejido T y T' que se deben fabricar para tener el óptimo beneficio de acuerdo a las cantidades que me quedan. Paso 2, determinar las variables de decisión. El tejido 1, el tejido 2, que vamos a fabricar. Paso 3, determinar las restricciones del problema. ¿No es cierto? Me dice 0,125 del tejido T más 0,200 del tejido T' deben ser menor o igual a 500. ¿De dónde sale esto? De las restricciones que teníamos ahí. Perdón.
Mil disculpas por la interrupción. Era una llamada familiar. No, esas no prohíbo de que se contesten. ¿Están por ahí? Sí, Inge. Ya. ¿Continuamos? Continuemos hasta acabar. Entonces, ¿de dónde venía? De aquí. Decía, si se dispone 500 kilos del hilo A, 300 del B, del hilo B y 108 del C. Para obtener diariamente se necesitan 125 gramos de A, 150 de B y 72 gramos de C. De ahí salen las condiciones para obtener una unidad de esto. Pero la suma de estos, de cada uno de los gramajes, no puede pasarse a los kilos que yo tengo disponibles de cada uno de estos tipos de hilo, ¿no es cierto? Para el tejido A decía, para un kilo necesito 125 gramos. Para el tejido B, 0,200 gramos, pero del hilo A, pero solamente tengo 500. Entonces, se han formulado las restricciones en base a los hilos y en base a lo que cada tejido necesita. Dice, no pueden ser menores que 0, porque eso significaría que no tenemos. Podemos resolverlo así, determinar la función objetivo, maximizar a 4000 el metro del tejido T y el 5000, etcétera. Y aquí nos bota ya, resolver el modelo utilizando software o métodos manuales. ¿Cuáles son los métodos manuales? Los gráficos, el simplex manual, el que hay que hacer con cálculos, pero si utilizo el software, puedo y tengo aquí, perdón, es así mejor. Tengo al solver, ¿no es cierto? Que es el más común porque tenemos Office. Puedo utilizar MATLAB, pero MATLAB implica que debemos programar los métodos o bajar las librerías correspondientes, si es que no las tiene, librerías. Y hay otros como el Mathematic, que también es un software para hacer cálculos matemáticos. Esta solución, ¿cómo se te podría ver gráficamente? Como les decía a un principio, puede que la solución, en base a todas las restricciones, me diga cualquier solución de esta área, de aquí, cumple con las condiciones del problema, pero solo una en algún punto de aquí es la óptima. Y en este caso dice, para este ejemplo, esta puede ser la solución óptima. Las otras se cumplen, pero no son las que mejor beneficio me dan. Ojo que este no necesariamente es el gráfico del problema que estamos viendo. Simplemente es un recordatorio. Entonces, si un problema de optimización tiene función objetiva, tiene restricciones, tiene condiciones, yo les apuesto que hacer por el método manual, ahora en nuestros tiempos nos va a llevar mucho detalle. Peor aún si hacemos un método gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién recurrimos? A nuestros grandes amigos piratitas de Office. Lastimosamente, raro es el que tiene una licencia de Office pagada. Somos piratas por excelencia. Así que utilizamos ese y el solver es una de las que viene por ahí. Hasta MATLAB, que podemos conseguirlo de manera pirata, pero MATLAB lastimosamente exige muchos recursos en una computadora. No se puede correr en celular, pero sí hay MATLAB en línea, para el cual hay que comprar una licencia de estudiante. Entonces, ¿cómo funciona la optimización lineal en Solver? Simplemente la estructura que nosotros hemos definido, ¿no es cierto? Voy a volver a poner aquí, perdón, ¿dónde está? Aquí. Les comparto esta pantalla para poder utilizarla. Esta estructura, esta de aquí, fíjense dónde está la función objetivo.
sujeto a restricciones que están aquí abajo. Y esas restricciones tienen las mismas variables que tiene la función objetivo, ¿no es cierto? Ahora, esta parte no voy a resolver. Vamos a comenzar a trabajar con ustedes a partir del día jueves, porque el martes no vamos a poder pasar. Vamos a comenzar ya con el trabajo en grupos. ¿Cómo hacemos en el Excel estito? Si nosotros recordamos en la diapositiva, voy a irme a buscar el problema que se había planteado, que era este. Sí, este. Voy a copiármelo, me lo voy a llevar. Estos son mis datos, me lo copio, cierro, me voy al Excel. Esta es mi estructura básica de un problema de optimización. ¿No es cierto? Ahora bien, este es mi problema. Este es el problema que debo hacer. Fíjense que tengo una función objetivo. Aquí. Aquí está mi función objetivo. Y aquí están mis restricciones. Entonces, en el Excel, yo debo poner en algún lado mi función objetivo, ya sea voy a maximizar, voy a minimizar, no sé, ¿no es cierto? Pero debo estipularla en algún juego de celdas, esa función, maximizar o minimizar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar a las celdas del Excel, que son estas, ¿no es cierto?, para poner los coeficientes de variable en unas y las variables en otras. Si recuerdan un poquito, ¿no es cierto?, la anterior clase que fue el día jueves, habíamos visto que el solver cambia los valores de las celdas donde le hemos dicho que ponga los resultados. Lo mismo va a ser aquí. Es decir, yo tendré que poner, si esta es mi función objetivo, maximizar o minimizar, en esta celda tendría que poner el 4000, ¿no es cierto? En esta otra tendría que poner, ¿cuánto? 5000, ¿sí? Y en una nueva celda, aquí voy a hacerlo así, voy a seleccionar el azul, no porque sea masista. En esta celda irá el valor de una de las variables, en esta otra irá el valor de otra de las variables. ¿Por qué? Porque aquí tengo los coeficientes de la función objetivo. Y en una nueva celda, que lo voy a poner de color amarillo, ¿sí? Que puede ser, qué sé yo, esta de más aquí. Debo armar la fórmula, ¿sí? En primera instancia, la fórmula que me permita hacer esto. Es decir, multiplicaré esto por esto y luego sumaré estos dos. Sas ahí y sas aquí. Y este resultado de toda esta fórmula lo debo escribir aquí. ¿Ok? Es decir, toda esta fórmula que es multiplicación aquí, suma aquí, este resultado de esa fórmula deberé darle en esta función. Si tendría que hacer eso, a ver, si tendría que hacer eso, yo sé que Alison estabas muy atenta. ¿Cómo sería la fórmula que debo escribir ahí? En la celda H6. ¿H6 a qué va a ser igual? H6 va a ser igual a C6 más D6 y, perdón, sí, creo que está bien, más... Vamos. Más. No hay que sumar, hay que multiplicar, perdón. Ya. Vuelve a decirme entonces, H6 a qué es igual. A C6 más D6. Perdón, es por... Uy,
Otra vez. Por, Ajá, por... ya, voy a agrandar yo el tamaño de la, de las letras. Ay, pero le venía a hacerla. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Entonces, habíamos dicho, y yo también me he matado, estábamos aquí, aquí venía un 4000, ¿no es cierto? Aquí venía un 5000, que eran variables. Habíamos dicho que aquí van a venir los valores de las variables y aquí vamos a obtener el resultado. Entonces, era H6 es igual a ¿qué? A C6 por D6 ya, más ya, E6 por F6. E6 por Sí, exacto. F6. F6. Listo. Ese resultado, ¿no es cierto? Este resultado, bien, Alice, la corrección ha estado bien. Este resultado, esta fórmula tiene que estar aquí. ¿A ver? Esto me va a permitir calcular todo el tiempo esta función objetivo. Ahora, si eso mismo, voy a ponerlo ahí, ahora me dicen, yo voy a ponerlo aquí, restricciones del problema. Y me voy a utilizar el azul. Y digo, las restricciones del problema, ¿sí? Las restricciones del problema están dadas por, ups, a ver, voy a hacer una captura de pantalla medio rara, así que no se vale. Borramos todo esto. No, aquí le digamos así, control B. Listo, ahí está. Lo ponemos ahí sí. Olvídense de las letras de arriba. Esto de la captura es lo mismo, es la que estamos manejando como ejemplo. ¿Es cierto? Entonces, mi primera restricción que dice 0,125 de XT por 0,200 de T. Perfecto, hagamos eso. Yo agarro y pongo aquí el 0,125. Wow. ¿Qué es 0? 0,125, ¿no es cierto? Y en esta otra celda voy a poner 0,200. Y aquí voy a poner el 500 como dato. Entonces, nuevamente tengo que formular antes de utilizar el solver, ¿sí? Tengo que formular, aquí va a venir el valor de una variable, aquí va a venir el valor de otra variable que sería xt aquí y xt' aquí, ¿no es cierto? Y aquí yo debo calcular, ¿qué cosa? El valor de esta restricción que se va a comparar con este 500. ¿Cómo sería la fórmula ahí? ¿Quién se anima? ¿Inge no sería lo mismo que el otro? F16 va a ser igual Ya, a 0, ¿qué es este? A A16 por ya, B16 ya. más C16 por D16. C16 por T16. ¿Sí? El A16 y el A la dice con B16 tienen que ser multiplicación. Está multiplicación. multiplicando. Es multiplicación y Perfecto. Aquí en A16 por B, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ay. Ya, así. Ese es el valor que tendría que tomar esta celda. ¿Por qué? Porque después al solver le vamos a decir el valor que hay aquí, que obtengas aquí, lo tienes que comparar con esta otra celda, pero en el sentido de que sea menor o igual. ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan, voy a cambiarme al solver, por favor, no se pierdan. Aquí estoy en el Excel. ¿Sí?
Si ustedes recuerdan un poquito, están viendo mi pantalla, ¿no ven? Sí, Inge. Está cambiando. Sí, Si ustedes recuerdan, llamamos al solver, ¿sí? Y el solver me decía, ¿dónde está tu función objetivo? No le puedo dar toda una tira de celdas a la celda, a la cajita de función objetivo. Tengo que darle una sola. ¿Y cuál va a ser esa? Donde estoy obteniendo el cálculo de la función objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué variables voy a cambiar? Aquí está el hermoso problema de esto. Yo debo cambiar solamente, en el caso mío tengo dos variables, solamente puedo cambiar dos celdas. No me va a dejar cambiar más, porque son dos variables. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el truco de nosotros como operadores del Excel, ¿no es cierto? Para decirle qué cosa. Perdón, permítame un segundito. Estoy saltando entre pantallas. Ya, aquí está. ¿Qué es lo que me va a permitir? No puedo cambiar estas dos. ¿Por qué? Porque aquí abajo voy a tener otras dos, ¿no es cierto? Aquí voy a tener otras dos. Aquí otras dos. ¿De qué? De estas otras restricciones que están más aquí abajo. O sea, no le voy a decir cambiar estas 6. Entonces tengo que recurrir a un artificio. Le diré, en estas dos celdas de aquí arriba, que están por acá arriba, depende cómo me ordene yo, ¿no es cierto? Voy a poner los varios valores de XT y XT'. Y a estas de aquí, voy a cambiar de color azul, a esta va a ser igual a esto, va a ser igual a esto, va a ser igual a esto. Para lograr eso, para que esta celda que está en B16 sea igual al valor que aparecerá aquí, ¿qué tengo que poner aquí? Ahí, ¿qué tengo que escribir? Seguimos en esa pantalla. ¿Cómo hago que la celda B16 sea igual a lo que pueda tomar el valor de la celda C8 o C9, perdón? ¿Me están oyendo? Sí, Inge, le estamos oyendo, estamos pensando. Igual C9. ¿Igual a qué cosa? C9. C9, listo. Y si yo quisiera copiar, esto es una fórmula, pero es una fórmula simple. Si yo quisiera copiar esta fórmula hacia abajo, ¿qué tendría que haber hecho? F4. Volverla absoluta, ¿no es cierto? Pesos C, pesos 9. Y la puedo copiar. Entonces, al solver, voy a volverme a cambiar de pantalla, por favor, no se pierdan. Aquí, cuando esté en el solver, le voy a decir, ya no voy a darle aquí, en esta caja donde dice cambiando las variables de celdas, ya no le voy a dar toda esa tira de abajo, sino las dos donde voy a calcular. El Excel va a hacer el cálculo mirando esas celdas. Las restricciones, aquí aparecen otra vez. Las restricciones se van a agregar de tal forma que cumpla estas condiciones que están aquí. Multiplicar 0,125 por el valor de T, ¿no es cierto? Y menos 200. ¿Dónde va a estar este cálculo? Va a estar aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque ahora con Solver depende, voy a salir de la pantalla, depende bastante, ¿sí? Depende bastante de que yo me estructure bien mi hoja de cálculo en base a este esquema. ¿No es cierto? Yo puedo agarrar y decirle, perdón, aquí en el Excel, aquí voy a poner a XT, aquí voy a poner a XT', aquí va a estar mi función objetivo, que es maximizar. Aquí le pondré 4,000 del uno, 4,000 del uno, 5,000 del otro,
Aquí abajo voy a poner mis restricciones 0,125 por XT 0,200, no sé. La forma en la que yo estructure esto me va a permitir darle mejor los parámetros aquí al solver. Ese es, pero fíjense a lo que quiero llegar con esto. Tal vez has resultado un poco confuso. Depende mucho de que nosotros como, bueno, con los ojitos ve mejor, de que nosotros como usuarios sepamos estructurar esto. ¿Dónde va a estar cada resultado? ¿Dónde van a estar las variables? ¿Para qué? Para que podamos usar la herramienta y decirle, pasarle estos datos cuando la estemos utilizando. Si nosotros nos perdemos aquí, el solver nos va a complicar porque nos va a comenzar a hacer preguntas sobre este problema y vamos a comenzar, esto era aquí, no, pero se ha venido por acá, pero se ha ido allá, pero vas a multiplicar por este, entonces vas a saltar aquí, vas a volver al solver, aquí la condición de restricción está por acá y ya nos hicimos un chenco, ¿no ve? Por eso, y recuerden bien, por eso es mi expresión de siempre. Primero, debemos saber lo que queremos, ¿no es cierto? Porque la PC, o le vamos a poner aquí, si no la PC nos va, le voy a poner medio vulgar, nos va a complicar peor. Así de fácil. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? Para poder tener trabajo en grupo, les voy a pedir, esmérense, volvamos a aula. Para poder tener trabajo en grupo, ahora sí tendría que ser el próximo jueves. Ya, el día martes les voy a dar una actividad. Y ahora sí viene la pregunta del billón. ¿Y cuál va a ser el grupo que va a saltar primero a la piscina? Ingeniero, El ¿usted juego con de la ruleta rusa, ruleta? como decía Mauricio, me bajo el software de ruleta. ¿Me bajo con ese grupo? ¿Me bajo con ese juego? Sí, eso le decía en la anterior clase. No, te he oído, te he entendido. Pero yo le he puesto algo así como la ruleta rusa, ¿no ve? Ustedes saben, de ahí viene, ¿no ve? Sí. La ruleta es un juego, la ruleta rusa es otra, ¿no ve? Sí, en el que al último que no le llegue la ¿Cómo es bala la gana todo. ruleta rusa? A ver, Perdón, Inge. ¿cómo es el juego de la ruleta rusa? Uy, es de los revólveres que tienen para 6 balas. Le ponen 5 balas y todas las personas empiezan a apostar. Giran el cañón, lo cierran rápido y disparan. Si No, te es al revés. salvaste, Es al ¿perdón? revés. Es un revólver de giro con 6 capacidad para 6, le ponen una. Ah, sí, le ponen una y van disparando. Y el último que quede con, ¿cómo sería esto? No, los demás que estén vivos ganan, pero el que muere ya Claro. pierde todo. Entonces algo así va a ser el día jueves. Que me ayuda a que todos tienen que preparar la actividad que se les va a dar el día martes. El día jueves hacemos girar y comenzamos. Y esos dos grupos se libran. Pero previo a eso les voy a volver a hacer la pregunta. Pero va a ser una pregunta capciosa para saber si alguien se anima a disertar de manera voluntaria. ¿Ok? Listo. Entonces, esta parte por eso he abordado así. ¿Por qué lo he hecho un poquito más confuso? Porque quiero que en base a la actividad del día martes, ustedes resuelvan un problema de optimización con Solver. Pero ustedes hagan la estructura de un problema de optimización. ¿Ok? Yo les voy a dar la actividad paso por paso cómo se tiene que hacer. Y el día jueves
el grupo que le toque o el grupo o los grupos que van a disertar, lo que van a hacer es explicar ya prácticamente cómo se hace eso para esta primera parte, ¿ok? Pero previo a ello, me voy a mi otra pantalla y esto es lo que les quiero exponer ahorita. Compartir toda la pantalla. Ok. ¿Cómo van a ser los trabajos grupales a partir de ahora? Número 1, instrucciones. Del contenido. Va a ser basado en el contenido analítico de la materia. Vamos a recurrir a la exposición de un acápite y o resolución de algún ejercicio con las herramientas estudiadas o planteadas o planificadas. ¿Ya? Ese es el contenido de las disertaciones. Pueden complementar, pueden hacerlo, es decir, recurrir a, pueden complementar recurriendo a, qué sé yo, a otros textos en internet, no sé, ustedes van a ver ya esa parte, ¿sí? Para poder disertar. Muy bien, de la documentación. Dice, deberá ser enfocada de una manera práctica y concreta, sin texto extenso Inge. sobre el punto. ¿Perdón? Sí. No, perdón, es que se le escuchaba entrecortado. Ah, ya. Vamos a apagar el video, puede ser por eso. Ok. Entonces, la documentación debe ser concreta y práctica. Es decir, no quiero que me digan, en el caso, si me pongo con un ejemplo de química, el azufre se saca del cerro, se tiene que procesar en una planta y para sacar un azufre de color azul pastel que nos va a hacer... No. Yo lo que necesito es de que si vamos a hacer, supongo, del azufre se hace ácido sulfúrico, ¿no ve? Sí. Ya. Sí. Necesitamos azufre, 30 gramos, necesitamos óxido o dióxido, no sé de qué, 50 gramos, ponemos en 2 matraces, mezclamos estas cantidades, esperamos 10 minutos y obtenemos el ácido sulfúrico. Por ahí puse también, por eso puse esta imagen. ¿No es cierto? Uno está hablando de hilos trenzados y todo, y lo que al final queremos saber es de que vamos a hacer un ovillo de lana. Entonces, concreto y práctico. Agarra el hilo y envuelve para formar el ovillo. La otra parte, se debe enfocar más en la práctica de aplicación y resolución según sea el caso planteado o asignado. Es decir, la teoría la podemos leer, pero de cómo se usa esas herramientas de algorítmicas o de formulación de procesos de solución debe ser completamente práctico. Sí se usa, si yo pregunto esto, tengo estas dos opciones, ¿verdad o falso? ¿Va a ser esto o no va a ser esto? En el caso de los ejemplos, tengo este ejemplo, le digo al solver así, le digo así y presiono este botón, punto. Vamos a ver la versatilidad con la cual se acomoda. El documento a presentar, si es que lo hubiere, dice, como grupo, deberá ser elaborado como si fuera un manual de usuario genérico y no específico para el problema resuelto o asignado. Es decir, si queremos enseñar a manejar, no decimos vamos a enseñar en un Lamborghini o en un Toyota o en un Suzuki. Enseñamos de manera general, volante, pedales, caja, así se maneja y punto. ¿No es cierto? No digo el Suzuki era así, el Toyota tiene esta caja, etcétera, etcétera. A eso se refiere como si fuera un manual de usuario genérico. La presentación o exposición de la tarea asignada se realizará en clase virtual según cronograma asignado, por sorteo. Aquí me he olvidado poner de 15 a 20 minutos en el mejor de los casos. Por eso quiero que sea concreto. El orden de los disertantes podría ser aleatorio o designado durante la exposición por el docente. ¿A qué se va esto? O pueden comenzar uno, agarramos y decimos, Juan Pérez ha comenzado, ya continúe Nostradamus. Tendrá que entrar Nostradamus. Continúe Leonardo da Vinci.
entrará Leonardo da Vinci. Termina Mona Lisa, entrará Mona Lisa para finalizar. No hay un orden para qué. ¿Por qué motivo? Para que no estemos preparando. A vos te tocaba estudiar estito, hazlo así, yo voy a hacer esta otra partecita y yo voy a explicar estito. No. Para que sea más práctico, ¿ok? ¿Qué más? Concluida la exposición, se podrán realizar consultas por los oyentes y o exponentes. Ustedes podrán preguntar sobre lo que han explicado, una pregunta de la explicación o alguna consulta de los oyentes si es que algo no se ha expuesto, no se ha definido claramente. Vamos a optimizar el tiempo por si acaso. Vamos a hacer un resumen concreto al final del caso, si es necesario hacer. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿qué tiempo va a tener cada grupo? El tiempo estoy pensando que sea de 15 a 20 minutos. Vamos a tratar de disertar por clase 2 grupos. Una consultita. Otro tema. Sí. Entonces tengo por entendido que la siguiente clase usted ese rato nos va a plantear un problema de optimización como el que nos acaba de indicar más o menos, y ese rato tenemos que defenderlo o nos va a dar un tema. Creo que nos comentaba hace un tiempo de darnos un tema o yo les voy a plantear los temas. Ya. En el caso de cuando sean ejercicios para exponer, ¿no es cierto? Les pongo el ejercicio y les pongo una guía. Clase previa, de hecho. ¿No es cierto? Una clase antes a la exposición. La leen, la practican, el grupo, cómo es que hacen. No voy a resolverla yo completamente. Va a estar en papel, en teoría. El grupo la resuelve, entra a la clase, se le da la exposición y comienzan a exponer la resolución. Cuando sea tema, sortearemos previo, con una semana de anticipación, qué sé yo, al grupo de Luciana le toca exponer la sentencia de control sí y todas, el sí anidado. Me dirá, el sí anidado es esto, así, así, investigará, simplemente concreto. Esta es la sintaxis, así se usa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un ejemplo, o 2 ejemplos, no sé. Voy a salir a calle, pregunto, ¿está lloviendo o está soleado? ¿Cuáles serán las respuestas? Ejemplos naturales. Como también pueden recurrir a ejemplos de algoritmos. No hay problema de eso. Ya, lo que estoy dando desde en términos generales, el día martes ya les voy a dar la primera actividad para resolver ejercicios, ¿sí? Y en el caso para esta primera parte, vamos a hacer la próxima semana de disertación, con lo cual estaríamos cerrando el tema y nos pasamos ya al tercer tema, que es ya estructuras de diseño de algoritmos. Entonces, Inge, tengo por entendido que los ejercicios guía que nos comentó hace poco sería más o menos la actividad que nos va a dar el martes, ¿verdad? Más o menos una guía para exponer el jueves, por así decirlo. Ya les he dado algunos. Ya les he dado uno de cómo hacer, ¿no es cierto? Sí, el de hoy día. El de día, no, el del anterior. Ah, ya, está bien. Les dije, ¿no es cierto? Grafiquen, hagan un clic en el punto. Esa es una guía de cómo se va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Ustedes leen, lo practican y al grupo que le toque salta al escenario y comienza a explicar cómo se hace ese ejercicio, cómo se aplica eso. Por eso les decía, algoritmo les puedo preguntar el rato que sea. ¿No es cierto? Les di una serie de algoritmos no lineales. Expongan cómo, ya esto va a ir más para el tema 3, para que lo puedan ir leyendo. Ya les he ido adelantando algo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? No se duermen, ya estamos acabando. Yo también me quedo sin hablar. Ustedes hablan mucho y yo soy el que me quedo sin saliva en la garganta. ¿Alguna otra consulta? Inge, Sí. buenas noches. Hola, Y Bianca. mediante la ruleta, ¿será que no puede ir sorteando ya 2 grupos, adelantando, digamos, quiénes van a disertar? Claro, el día martes.
Porque el martes va a ser actividad fuera de línea, por lo que tenemos elecciones. Entonces, ese día usted va a sortear a los dos grupos para que diserten el jueves. Ujú. Eso va a ser dependiendo de la actividad que diserten. Si es que hay que exponer temática, va a ser previo. Pero si es que hay que exponer, si es que es para resolver un ejercicio o un problema, va a ser minutos antes o media hora antes. ¿Por qué? Porque la actividad en sí la tendrían que hacer todos. ¿No es cierto? Todos la tenemos que hacer. Mientras que la exposición ya es un tema específico. ¿Ok? Bueno, Inge, gracias. Listo, Bianca. ¿Alguien más? Ok. Dicho eso, entonces, ya les he pasado, por si acaso hay actividad de clase hoy día, que se active en 4 minutos más. 5 sencillas respuestas. Yo sé que una ya la tienen asegurada. No se equivoquen en esa respuesta. ¿Por qué color va a votar usted el día martes para el rector? Pues no se equivoquen al escoger el color. Solo hay un color ganador. Listo, muchachos. Me gusto verlos. No se desabriguen que si bien ha iniciado la primavera, pero todavía está fresco. Así que no estén saliendo en bermuditas, en playeritas los chicos, las chicas como tops y cortos, minis, esas cosas a la calle. Todavía está haciendo frío. Abríguense. Porque ahora cualquier resfrío es considerado COVID, ¿no? Ojo. Cualquier resfrío se considera COVID. ¿Ok? Listo, si no hay más sí. Una cosita, no he podido marcar mi asistencia, mi internet estaba medio lento. Sí, Inge, tal vez a muchos por lo que no estábamos pasando se nos ha ido. Tal vez pudiéramos hacer que la actividad sea como asistencia, no sé si se pudiera. También. Yo me di cuenta cuando era las 7:07 y creo que estaba hasta las 7:05, ¿no ve? Pero Sí, a muchos nos ha pasado. ¿Y por qué se les ha pasado? Estábamos atentos a la clase. Estaba explicando muy bonito y que no queríamos ir. No, la verdad, Pero hay una sí, cosa, creo o que sea, la mayoría nos ha pasado ahí. hay una cosa, tengan en cuenta una cosa, de que la actividad se libera para marcar a las 18:35, ¿no ve? 18:35 se libera, para que tengan los 5 minutos de conexión y todo eso. La clase en Moodle inicia 18:40, es decir, son 5 minutos puente para que puedan ingresar y marcar. O sea, cuando está amena la explicación no estén sufriendo que si marcado o no marcado. ¿No ve? Ya, todo depende de cómo aprueban la actividad del día de hoy. Si aprueban con nota arriba de 75, entonces vamos a cambiar la asistencia en la actividad a los que han aprobado. ¿Hecho? Listo, chicos. Entonces, ya que, como quien calla otorga, así quedamos. Nos vemos el día jueves. El día martes, no se olviden, vayan a ejercer su voto, analizando como les dije. ¿Qué es conseguible, qué no es conseguible? ¿Me ve? Sí, bueno, Inge, No crean que porque si alguien nos ofrece el sol, nos lo va a bajar. Eso es el único consejo que les doy. Y suerte, ojalá tengamos buena autoridad.
Listo, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Inge, gracias. Buenas noches, sí. Hasta luego. Luego, Inge. Chao, chao.